Vamos a pasar una María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces, ante esto, pues, una pregunta de entrada. ¿La pobreza es buena o es mala? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que me responda. ¿Pobreza será buena o será mala? Si no, yo pregunto directamente. Natalia, ¿la pobreza es buena o es mala? No tenga miedo de equivocarse. Dependiendo, ¿verdad? Si, Mala, cuando mala. hablo de pobreza de espíritu o pobreza de En general. en general, pues no sé. Eh, los pobres es lo más cerca que podemos estar del Señor, ¿verdad? Y a eso nos llaman como a servirlo y a hacernos pequeños igual que ellos, pero también está la pobreza como de espíritu, entonces Bueno, y de hecho, ahí sí sé que es negativo. entonces la pobreza realmente se ve como una carencia de algo que hace falta, ¿no? Ujú. Que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el asunto es, ¿por qué está tan mal vista en la sociedad? Porque, pues, nadie aquí quiere ser pobre, nadie quiere ser pobre. Y, sin embargo, vamos a ver un poco más de la pobreza. Entonces, vamos a ver qué se entiende por pobreza. Con esta palabra se pueden admitir varias cosas. Primero, desde dos puntos de vista. ¿Okay? La pobreza como un hecho o situación exterior expresa la carencia o escasez de algo. Así se habla de pobreza económica, cultural, informativa, etcétera. Entonces estamos hablando de carencias que van más a, pues que no solamente estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de carencias culturales, que somos, en Honduras somos pobres en muchos sentidos. ¿Okay? No solamente los niveles económicos de pobreza, sino que hay una enorme pobreza cultural, una desinformación tremenda, ¿verdad? Hay una enorme desinformación, entonces tenemos un montón de pobreza, normalmente una va asociada con la otra. Ahora, lo que vamos a ver aquí es, vamos a estudiar la pobreza en cuanto a una virtud. Fíjense que la pobreza no es una virtud exclusivamente cristiana, ¿okay? Sino que es una virtud en general. ¿Okay? Que los cristianos se supone que hemos entendido que la pobreza es una virtud necesaria. Expresa una cualidad interior, es el hábito de estar desprendidos de las cosas materiales, dándoles un valor relativo y usándolas de modo adecuado a los fines del hombre. De esta capacidad es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, la pobreza en cuanto a virtud no depende de la cantidad de dinero que yo tenga en la cuenta. ¿Sí? No depende de la cantidad de dinero que yo tenga en la cuenta, sino que depende de el hábito. Recuerden que para que algo sea una virtud tiene que haber un hábito que funcione bajo cualquier circunstancia. El hábito de que yo esté desprendido de las cosas materiales. Desprendido. O sea que puede existir, eh, un ejemplo un poco extraño, pues puede existir una persona de mucho dinero que no esté tan apegada a su celular como alguien muy pobre que está completamente pegado a su celular. Es un ejemplo, porque el apegamiento al celular no depende de dónde naciste. Bien, sigamos viendo esto. La pobreza consiste en tener poco dinero, pues esto se habla de la pobreza como un hecho o una situación externa. Tener poco dinero es un hecho exterior a nosotros, y aquí hablamos de pobreza en cuanto a virtud, como una cualidad que nos beneficia interiormente. O sea que esta cualidad no depende del dinero que tengamos, y es una cualidad que nos beneficia interiormente. Las posesiones abundantes o escasas no aportan ventajas interiores. Por lo tanto, el ser pobre o ser rico, económicamente hablando, es un accidente. Es un accidente, es como que hubiera nacido, pues, trigueñito o chele o con azules, o es un accidente de donde yo nací. Eh, Obviamente, vamos a ver un poco más adelante que no es que no tengamos que luchar contra esas carencias, ¿no? Esas carencias económicas. Hay que luchar
sobre todo a nivel social, porque no se den ese tipo de carencias. Pero aquí estamos hablando de la virtud de la pobreza, esa cualidad de estar desprendido, que debe tener todo ser humano. Entonces, la pobreza equivale a sobriedad en los gastos. Esto está puesto como pregunta. Bien, la sobriedad en los gastos es un aspecto y una consecuencia de la pobreza. Ojo, el que yo no tenga dinero, o sea, es que me voy a medir con los gastos, ¿no? Me voy a medir mucho con los gastos. Aquí, obviamente, la pobreza no equivale a la tacañería. La virtud de la pobreza abarca un campo de acción mayor que no se limita a gastar con moderación. Incluye también el desprendimiento interior. ¿Okay? No es solamente esto, o sea, no podemos quedarnos con una visión de la pobreza solo como que yo me mido mucho en cómo gasto, yo economizo mucho en la casa, yo ahorro muchísimo. Sí, es una parte, ¿verdad? Es una parte de ese cuidado que tenemos que tener de los bienes materiales que se nos han dado a nosotros. Y también uno tiene que ser muy delicado en esto, en este aspecto de, por ejemplo, devolver prontamente las cosas que me han prestado. ¿Okay? Cuidar mucho el dinero, sin caer en la pichicatería o en ser una persona miserable. Obviamente, siempre habrá tiempo para salir a comer un cono, siempre habrá pues, la ocasión de salir a comer un cono porque este tipo de gastos son muchas veces necesarios para la salud mental de la familia, ¿no? Pero no solo se limita ahí, o sea, no limitemos la virtud de la pobreza como alguien que cuida mucho el dinero, porque hay un montón de gente que cuida mucho el dinero y no tiene la virtud de la pobreza, como recordemos cuento de Navidad de Charles Dickens, del famoso personaje Ebenezer Scrooge, ¿ok? Sino que incluye, y sobre todo esto hay que resaltarlo, el desprendimiento interior de lo que uno posee y el empleo correcto de los bienes. ¿Okay? El empleo correcto de los bienes. Por ejemplo, procurar que las cosas duren es un ejercicio corriente de la pobreza, que apenas encaja en el concepto de sobriedad. Entonces, yo, si tengo esta virtud de la pobreza, voy a procurar que las cosas duren, que las cosas que tengo en la casa, pues duren. Y por eso cuando dejo de usar la pala, la voy a lavar para que el óxido no me la arruine. Y estoy pendiente de los cambios de aceite del carro, ¿verdad? Estoy pendiente de todo este tipo de cosas, de que no se arrastren las sillas porque se van a dañar, ¿verdad? De que si hay un desperfecto, pues hay que repararlo antes de que se arruine el carro o se arruine la lavadora, no lo sé. Entonces, es procurar este tipo de cosas, pero yo estoy queriendo que las cosas duren porque entiendo que voy a ser juzgado también por las cosas materiales que tengo y porque no es por pura, si ya se contempla esto como puro plan económico, no es virtud de la pobreza, sino que las cosas tienen que durar porque tienen que durar, porque hay que dar cuenta de todo eso. Bien, ¿por qué es necesario practicar la pobreza? Y aquí subrayo la palabra necesario. ¿Okay? Es necesario practicar la virtud de la pobreza, porque los bienes materiales pueden atrapar el corazón humano. ¿Sí? Porque si yo no estoy con mi virtud de la pobreza a tono, cualquier cosa me va a atrapar. ¿Okay? Unas pulseras, un producto tecnológico, una ropa, un calzado de marca, pueden atraer tanto el corazón humano que lo esclavizan. ¿Eh? Y el hombre difícilmente se libra de prestarle atención. Y son objetos que te dicen, eres mío, eres mi esclavo, estás obligado a comprarme, a encenderme, a mirarme, a usarme. No queremos ser esclavos y nos decidimos a moderar estas apetencias ejercitando la pobreza. Algunas veces, eh, pues me asusto un poco de haber algunas personas que están atrapadas por unas marcas, particularmente atrapadas por unas marcas determinadas y por una marca tecnológica también. O sea, yo no digo que sea malo tener un iPhone, es un buen producto, bastante caro, pero he visto personas que
se ven sumamente frustradas si el iPhone se les arruina y lo único que pueden conseguir es un Android, aunque el Android pelo a pelo sea mejor que el iPhone que tenían. Tenga más durabilidad de batería, tenga más capacidad de memoria, sea más rápido, pero no, yo quiero que sea iPhone. Entonces, ya es un poquito, y seguirle el hilo a iPhone, óigame, seguirle el hilo al iPhone, de que querer tener el último iPhone, es una gastadera de dinero que a veces uno dice, y cuando ves que para pasar de un modelo al siguiente no hay una mayor diferencia, provoca un poco de frustración después, entonces estás viendo realmente, yo tengo que dar cuentas a Dios de cómo gasté este montón de dinero en comprarme un iPhone. Entonces, muchas veces es estar atrapado por esas marcas, estar atrapado por esas cosas. Veo que los jóvenes se ven muy atrapados en este el caso del iPhone, muy atrapados porque también es un signo de estatus, es un signo de estar en la onda, es un signo de que todo el mundo tiene iPhone, yo quiero iPhone, o todo el mundo tiene Adidas, pues yo tengo que tener un Adidas. Entonces, un poco por ahí, ¿verdad? A los jóvenes hay que tener esto mucho cuidado porque uno asimismo puede practicar la virtud de la pobreza y uno por ser más mayor pues lo va entendiendo bien. Ahora, un joven cuesta que lo entienda y hay que buscar modos de hacérselo entender por otro lado. Bien, beneficios de la pobreza. Esta atrae muchos beneficios. La persona adquiere la costumbre de moderar los deseos, bienes materiales y goza de varias ventajas. Ventaja número 1. El desprendimiento de los bienes materiales libera el corazón de las ataduras y permite avanzar hacia los ideales sin desviarse del camino por los atractivos que encuentra. Con la virtud de la pobreza aumenta la alegría, disminuye la preocupación. Son consecuencias de tener un corazón más libre. Entonces, si yo practico la virtud de la pobreza, que eso se practica con pequeñas renuncias todo el tiempo, que no es, repito, cuidado porque si, yo así soy, pero en el fondo si haces un examen de conciencia y te das cuenta que lo que pasa es que eres un tacaño, entonces eso no es virtud de la pobreza, sino que tiene que doler. Ahí está un poco la clave, tiene que doler. Si no te duele, es que pues eres un tacaño. ¿Ok? Entonces, permite enfocarme en ciertos ideales. Entonces, uno en su vida se plantea metas, ¿no? La meta es que tengamos nuestra casa propia, por ejemplo. Pero, si yo no practico, puede algo que desvíe de ese camino a conseguir la casa propia. Va a llegar un amigo y te va a decir, mira, fíjate que el compadre está vendiendo este carro que es un 4x4 y que no sé qué, y vos que trabajas tanto, andás en esa cháchara vieja, ya fácilmente uno empieza por el proceso de autoengaño. La verdad que sí, yo debería andar con otro carro. La verdad que sí, yo trabajo mucho. La verdad que ya es tiempo de que, la verdad que, y al final terminas desviando una gran cantidad de dinero para comprar un carro que no, pues no lo necesitabas, no era la gran cosa, pero te desviaste del objetivo principal que era ahorrar para la casa. Bien, la pobreza ahorra esfuerzo. Las cosas llaman la atención, invitan a ser tomadas. Si uno se deja llevar, acaba olvidando sus metas para dedicar tiempo y energías a conseguir objetos. Quizás el beneficio más evidente de la pobreza sea que esta virtud te ahorra gastos, lógico, y este dinero economizado puede emplearse en obras más provechosas. Entonces, te ahorra ese montón de esfuerzos que en conseguir ese montón de cosas solo porque están de moda. Inclusive el tiempo dedicado a, a estar viendo ofertas en Amazon o algo así, ¿no? Entonces el otro día, pues no sé por qué me dio creo que vi un video de relojes Casio y pues yo no sabía que todavía están a la venta relojes Casio que yo añoraba o yo quería tener cuando estaba en el colegio, relojes muy antiguos, de los 80, de los 90. Y entonces me puse a cotizarlos en Amazon y a ver cuál era mejor y me dio un montón de videos y ver cuánto vale, a veces si lo puedo comprar, solo vale $15. Gasté una de tiempo en eso. Y después llegué a la conclusión, la verdad es que yo tengo un reloj que funciona, o sea, ¿para qué quiero uno de esos? Entonces, eh, ayuda a ahorrar esfuerzos en cosas inútiles. La pobreza ayuda a tomar decisiones acertadas. Una persona esclava de lo material buscará beneficios materiales. Y esto a veces no es lo conveniente.
cuidado con ese estar acostumbrados a buscar beneficios materiales. No, en todo queremos ver negocio, en todo queremos ver cómo aprovechamos, y hay un montón de cosas que tienen beneficios espirituales o otro tipo de beneficios. Entonces, como a salir a comer un cono, pero qué aburrido salir con toda esta mara a comer un cono, pero sí, eso tiene un montón de beneficios para la familia. Entonces, eso es saber cómo hacerlo. Bien, ¿es malo ser rico? Vamos a hablar un poco aquí de la riqueza. Tener muchos bienes o pocos no importa demasiado para ser mejores personas. Lo que interesa es no estar apegado a lo material. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Esta esclavitud puede darse aunque se disponga de poco. De todos modos, quien posee muchos bienes tiene dos cargas adicionales. El rico tiene dos clavos que tiene que estar muy pendiente. El pobre también, pero el rico, primero, es que tiene que estar más prevenido en este terreno porque tiene más posibilidades de encadenarse a las cosas. El rico tiene más posibilidades de amarrarse por las cosas materiales, pues las posee en abundancia y calidad. ¿Okay? Entonces, es bien fácil estar acostumbrado a eso. Si eres rico y pues toda la vida vas en primera clase, viajar en un vuelo en primera clase, digamos si es un vuelo de aquí a España, es bien macaneado que te decidas por practicar el hábito de la pobreza a hacer ese mismo vuelo en clase económica, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿no? Y segundo, que este es bien importante, el rico debe administrar sus posesiones sacando partido de ellas para el bien de los hombres. El pobre también, ¿okay? El pobre también. De modo que el dinero lleva consigo una obligación de emplearlo correctamente. En este sentido, las riquezas son buenas porque permiten hacer el bien, pero no es moralmente lícito amasar fortunas sin sentido. Yo no puedo, aunque haya trabajado muy duro toda mi vida, tener varios millones en un plazo fijo en un banco en Suiza o donde sea. ¿Por qué? Porque los bienes de la tierra tienen lo que se conoce como una hipoteca moral. Primero, se te va a pedir cuenta de todo ese montón de dinero que almacenaste el día de tu muerte. Y no puedes estar aferrado a ese dinero a tu corazón. Segundo, tienes la obligación moral de con ese dinero extra que tienes, ver cómo lo inviertes, hacer otra fábrica, otra empresa que le dé empleo a 500 personas más para tener un beneficio a la sociedad entera. No es amasar fortunas, no es moralmente aceptable. Que no quita que alguien puede ir teniendo, ¿verdad? Y ir teniendo su fondo de reserva, esto está bien. Pero ese es uno de los problemas que tiene la gente rica, que tiene su juicio, en su juicio personal, las cosas materiales van a ser, eso también va a ser tema de juicio. Ahora, habiendo dicho esto, podemos encontrarnos con gente muy pobre que está súper encadenada a cosas materiales y todo el mundo tiene ese famoso ejemplo de que pasaron por un bordo y vieron que en una casita, una casucha, tenían un plasma más grande que el que yo tengo en la casa. Y que mirabas las antenas de internet por ahí, los cables, y pues que esta gente, las prioridades las tiene un poquito desordenadas, ¿verdad? Sí, estamos hablando de gente pobre que tiene varios tipos de pobrezas, tienen pobrezas morales también, pobrezas sociales, eh, po pobreza de educación, y esa gente pues se deja desvivir por los bienes materiales, cayendo al extremo de llegar a robar. Un ejemplo que ponía particularmente San José María, en este sentido, hablando de esto, era sobre un caso que le tocó vivir en Madrid de los años 30. Se encontró fue a visitar a una señora que tenía mucho dinero. Y él le explicó la obra que tenía que sacar adelante, ¿verdad? Y la señora se fue a la caja de seguridad, sacó y le entregó absolutamente todo lo que tenía. Al punto de que la señora se quedó con lo mínimo para vivir.
una persona de mucho dinero. Y ocurrió que por ese tiempo asistía mucho a, a unos comedores públicos que habían en Madrid, porque había mucho indigente, entonces habían asociaciones que daban de comer a los pobres, y miraba, obviamente les servían en unos platos, pero no habían cucharas, porque las cucharas se las robaban, se perdían. Entonces apenas les ponían unos platos, entonces la gente comía como podía con los dedos. Entonces viene este tipo indigente que mientras estaba en la fila sacó de su bolsillo una cuchara, la limpió, la tenía oculta entre sus manos para que nadie se la fuera a pedir y era el privilegiado porque tenía una cuchara. Entonces era un poco, tal vez te puedes recordar un poco la imagen de este personaje del Señor de los Anillos, Sméagol, con el anillo, ¿no? Ni precioso, ni, entonces, era un ejemplo de alguien muy pobre, que estaba absolutamente apegado a su cuchara y no quería que nadie se la viera porque no quería prestársela a nadie. Así que, ¿verdad? Esto puede amarrar el corazón con los bienes materiales, puede darse en cualquier lado. La pobreza es solo interior, cualquier virtud es una virtud interior que se ejercita interna y externamente. En el caso de la pobreza, entonces, no solo es que yo soy desprendido internamente de lo material, sino que tiene que haber una manifestación externa de esa virtud. ¿Okay? En el aspecto interior consiste en estar desprendidos de los bienes materiales y que se desea usarlos correctamente. En las aplicaciones exteriores se refieren al uso adecuado de los bienes. Entonces, esta virtud no solo puede ser interior, tiene que manifestarse externamente. Tiene que manifestarse externamente. ¿Cómo practicar la pobreza interiormente? Vamos a ver unos ejemplos. Y el primero ejemplo es como dramático y sirve como examen de conciencia. No quejarse cuando falta lo necesario. No estoy hablando cuando falta lo extra, pero cuando falta lo necesario. Entonces, ¿quiénes de nosotros nos quejamos cuando falta la luz? Eso quiere decir que en el fondo tengo un apego a la energía eléctrica que nunca me había puesto a pensarlo. Oímos esa quejadera, o el aire acondicionado si se arruina, tragedia, o si se arruina el televisor. ¿No? Entonces, estamos hablando de una época anterior donde el televisor era el centro de la casa. Aquí podríamos ver si se cae el internet. Si se cae el internet es tragedia, ¿no? Pero digamos, no ahorita en clases virtuales, digamos en vacaciones. Ay, ¿qué vamos a hacer si no hay internet? O sea, se vino el mundo abajo. Si el corazón estuviera desprendido, simplemente se aguanta la carencia sin más. La queja muestra un deseo intenso hacia ese objeto. Entonces, pues todos tenemos que admitir un poco esa adicción al Internet y ese deseo intenso de tener Internet, ¿verdad? O de tener ciertas cosas materiales. Entonces, cuando yo ya he superado este tipo de cosas, eh, sí, y hay que hacer un ejercicio de superarlo, entonces ya podemos entender un poco la libertad de la cual vivía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se desprendió de lo necesario. Y nosotros no nos queremos desprender de lo necesario. Obviamente no somos frailes, ¿verdad? Tenemos responsabilidad familiar y sabe que hay cosas que son necesarias que tenemos que sostener, que mantener. Pero imagínate una vida en la cual ya nada de esto te haga que te duela la cabeza. Te has desprendido tanto que ya duermes tan tranquilo, porque todo ese rollo de deuda, así que si Dios es dueño de todo, pues, o sea, entonces, no tener algo como propio. Segundo punto, otro ejemplo. La pobreza nos invita a poseer sin estar poseídos, a guardar cierta distancia de las cosas sin considerarlas demasiado propias. Aunque sean tuyas, nunca las consideres demasiado tuyas. Tienes que guardar una cierta distancia. Pensar antes de comprar sin dejarse llevar por la atracción de los objetos. Hay ese mundo moderno en el cual estaba viendo un poco cómo había salido esta empresa Xiaomi adelante, y entonces tienen una mercadeo que se conoce como mercadeo del hambre.
significa que van a hacer productos de buena calidad, pero no van a ser muchos. Van a sacarlos, pero solo van a haber unos cuantos en el mercado. De modo que cuando se acaben y todo el mundo, buenísimo está el celular de Xiaomi, qué buenísimo está esto, ¿no? Al resto de la población le va a dar hambre por tenerlo y va a pagar lo que sea cuando venga, cuando aparezca en el mercado. Entonces es una estrategia de mercadeo de Xiaomi, se llama la estrategia de mercadeo del hambre. Entonces obviamente están jugando, y todos los que son publicistas y mercadólogos saben que están jugando con nuestra parte débil de ese apego a las cosas materiales que todos tenemos. ¿Cómo ejercitar la pobreza? Exteriormente, varias posibilidades, no comprar cosas superfluas, si es superfluo, porque se quiere, porque hay algo, un objeto que atrae invitarlo a poseerlo, aunque sea inútil y costoso. Quizás no sea preciso disponer del último modelo más lujoso. En este sentido, por eso, la gente que tiene obsesión por comprar cosas superfluas, están ese montón de tiendas en Estados Unidos de Family Dollar, Dollar Tree, y aquí tienen sus equivalentes en Honduras, ¿verdad? Cosas de un lugar donde se venden cosas muy baratas. Y yo conocí a una persona hace muchos años que me decía que ella tenía que salir con algo de la tienda, ella tenía que comprar, y no era una persona de dinero. Bien, cuida las cosas, procurar que dures, que se mantengan en buen estado, evitando así gastos, compras de reparación. Esto incluye cuidar también las cosas ajenas y las cosas públicas. Por ejemplo, no pintar en las paredes ni ensuciar las calles. Cerrar grifos, apagar luces, etcétera, evitando gastos innecesarios. Esto y lo anterior se pueden incluir también en una virtud que es un poquito relacionada con la pobreza, se llama la austeridad. Muy bien, hasta aquí y vamos a parar de grabar para ver si tienen comentarios.